En 3, 2, 1. Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto para cada uno de nosotros, para todo el equipo de Palabras de Vida Eterna, poder estar un miércoles más con todos ustedes, poder llevarles la palabra de nuestro Señor. Agradecemos a nuestro Padre porque nos permite estar un miércoles más. Gracias a los hermanos que ya se están conectando, los que ya están entrando. Que Dios les bendiga. Esperemos puedan estar con nosotros durante todo el programa. Copien por favor el link, pásenlo a sus contactos en Facebook, a sus amigos en Facebook, sus contactos en WhatsApp, para que así más personas puedan conocer del programa y encontrar la palabra de nuestro Señor. Es un programa que se ha transmitido durante ya más de 4 años. Hay en realidad bastante material en las diferentes plataformas que en unos momentos daremos. Ese material puede ser consultado por cualquier persona y tiene el fin de poder acercar a Dios a las personas, de poder conocer más acerca de su palabra, poder conocerle más y así vivir bajo su voluntad. Ya lo están viendo en sus pantallas. Hoy nos acompaña de nuestro lado derecho nuestro hermano Josué Mesa. Hermano, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios nuevamente estamos con ustedes. Sean bienvenidos y que Dios les bendiga. Nos estuvo acompañando nuestro hermano durante todo el libro de Eclesiastés. Le damos las gracias por acompañarnos durante todo ese tema y qué bueno que también puede estar con nosotros. Es un gusto, hermano. Igualmente. Está también de nuestro lado izquierdo, como ustedes ya lo están viendo, tenemos en primicia a nuestro hermano José de Jesús. Ustedes lo recordarán porque siempre terminando los programas damos las gracias, y un agradecimiento especial siempre es para nuestro hermano porque es el que está detrás de los controles. Todo lo que ustedes ven, la claridad con la que se escucha o que esperamos que se escuche y la claridad con la que se vea, es gracias a nuestro hermano José de Jesús. Bueno, hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros aquí en la mesa para también compartir algunos comentarios. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar en esta noche con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Muy bien, le vamos a pedir a nuestro hermano Josué nos guíe por favor en una oración y posteriormente daremos los medios. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre. Si gustan acompañarnos, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuevamente nos dirigimos a ti, Padre. Primero que nada, en agradecimiento de tu grande misericordia y bondad, la cual se muestra porque nos has permitido y concedido la vida hasta este momento. Gracias, Señor, te damos por ello, porque también podemos, por ese favor que tú nos das, el compartir parte de tu palabra, la cual rogamos, Padre, nos ayudes a transmitir con la sabiduría que solamente tu Santo Espíritu nos puede dar, para que no sean las palabras nuestras las que se emitan, sino aquellas que vienen dadas por medio de la Escritura. Que sea solamente así, Padre. Corrígenos en los errores que cometemos, Señor, para poder dar esa claridad de la verdad que tú nos has provisto, y así mismo también pone nuestros oyentes en su corazón y en su mente el poder recibir esta palabra para edificación y para crecimiento. Que sea, Señor, de bendición para todos. Te lo rogamos pidiendo todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les recordamos, hermanos, que pueden seguirnos a través de la plataforma de Facebook, en donde nos encuentran como Palabras de Vida Eterna. En ese perfil, que es como un perfil, cualquiera de los contactos que ustedes tienen, pueden agregarnos a su lista de amigos, enviarnos solicitud, puesto que el perfil aparece como si fuese una persona más. En cuanto ustedes manden solicitud, cada miércoles les estará apareciendo la notificación de que ya comenzó la transmisión. De esa manera, como ha sido el caso de este miércoles, pidiendo de antemano disculpas, si la transmisión se comienza un poquito tarde, bueno, ustedes sabrán que aún no se ha comenzado la transmisión, sino hasta que les llegue la notificación, y esa puede ser una herramienta bastante importante. Tenemos también plataforma en YouTube, canal en la plataforma de YouTube. Nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Palabras de Vida Eterna en Puebla. De nuevo, ahí pueden encontrar los videos desde el primero que se subió hasta el último que se ha estado tocando acerca del libro de Eclesiastés. Van a poder encontrar, si ven los primeros programas, a nuestros hermanos también, pero de hace ya 5 años, hermano. Ya más de 5 años. Entonces, son los mismos hermanos, quizá un poquito cambiados, ¿no? Pero son los mismos hermanos, los pueden encontrar, y sobre todo la información ahí es bastante buena. También a través de la plataforma de MixLR nos encuentran como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. MixLR como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. El WhatsApp, aunque estará apareciendo en sus pantallas, será el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Muy bien.
Vamos a comenzar tema, puesto que, como ustedes ya lo saben, hermanos, el miércoles pasado concluíamos el libro de Eclesiastés, estudio que fue bastante interesante, lleno de sabiduría, de conocimiento. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo, hermanos. Para aquellos que están tomando nota, vamos a comenzar con el tema de el poder de Dios en la debilidad. El poder de Dios en la debilidad. Dios, como una de sus características, hermanos, como una de sus características divinas, está la omnipotencia, aquella que nos describe que en realidad Dios tiene todo el poder y no hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Su omnipotencia, su poder, su dominio se ve básicamente desde el inicio de la creación del mundo. Es a través de lo que nosotros vemos, de las partículas más pequeñas hasta las partículas más grandes, que se ve el gran poder que tiene nuestro Dios. Esa es una de sus características, ser omnipotente. Este conocimiento quizá ni siquiera es nuevo, tanto para nuestros hermanos como para algunos amigos que nos estén escuchando. Está la creencia y el conocimiento de que Dios es poderoso, de que Dios tiene todo el poder. Lo que sí es importante que nos quede bien claro de el poder de Dios es cómo ese poder se relaciona con nosotros. Ese poder, cómo nosotros lo entendemos, más allá de conocer que Dios es poderoso y que hay un sinnúmero de textos en los que se refiere a Dios como el Todopoderoso, como no hay poder en el mundo que sea más grande que el de nuestro Dios. ¿Eso cómo se relaciona conmigo? ¿Tiene alguna relación conmigo? ¿Se implica de alguna manera en mí? ¿Ese poder actúa en mí? ¿Ese poder tiene relación? Eso es lo importante que nosotros quisiéramos ver. Hermano Josué, me parece que es central poder entender esto. Bueno, partimos de una premisa de fe. Anticipadamente, todos aquellos que consideran a Dios como lo que Él es, un ser omnipotente, un ser omnipresente, un ser omnisciente, entenderán y comprenderán precisamente este grande poder que Dios manifiesta mediante las obras que nosotros observamos. Se mencionaba acerca de la creación misma, el universo como tal, desde, como mencionaba nuestro hermano, aquellas partículas microscópicas o las que no podemos observar o no se han descubierto y que se van poco a poco conociendo, asimismo como los astros y todo ese tipo de estrellas gigantes o los mismos conjuntos de galaxias que podemos nosotros conocer mediante la ciencia, ¿no? Pero todo esto habla de un gran poder, de un ser que todo lo puede. Por eso se dice de Dios que es un ser omnipotente. Pero a lo que nosotros vamos a ir no es precisamente esa omnipotencia creadora, porque en realidad el tema que nosotros vamos a abordar es cómo el poder de Dios se refleja en la debilidad que nosotros tenemos. Ya en alguna ocasión también lo diría David, en esa incomprensión de la majestuosidad de lo creado contra lo mínimo o muy pequeño que somos cada uno de nosotros, en esa pregunta que él hacía en ese salmo, que es el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hombre? Porque él dice, yo veo las obras de tus dedos, o sea, la luna, las estrellas, el cielo en general. Y claro está, cuando nosotros nos comparamos con lo que Dios ha creado, realmente somos una partícula minúscula, muy, muy, muy pequeña de todo lo que es el infinito universo, ¿no? Pero ese poder que Dios demuestra debe de ser comprendido también a la razón del propósito por el cual nosotros estamos en este mundo. Ya en los estudios que tuvimos de Eclesiastés vimos cómo siempre el hombre quiere tener un sentido para la vida, ¿no? Pero mediante el poder de Dios nosotros vamos a tener una ayuda en esa debilidad que podemos tener a lo largo de nuestra existencia, tanto en los aspectos que se mencionan respecto de saber qué es lo que estamos haciendo aquí, como también en todos los demás aspectos que nos hacen en cierta manera estar pues intranquilos, con cierta tal vez pesadumbre o desesperanza o alguna cuestión de debilidad tanto física como espiritual. Entonces, el poder que vamos a estar tratando en este tema básicamente se relaciona con el propósito del hombre en esta tierra. Sí, y es que cuando nosotros entendemos que Dios es todopoderoso, pero además logramos también comprender que ese gran poder no es un poder que esté distante, en realidad es un poder que también es aplicado hacia nosotros. Dios nos ayuda a través de ese poder. Cuando nosotros logramos comprender esto,
empezamos a tener una perspectiva más bíblica de aquel Dios en el cual estamos creyendo. Ya no estamos creyendo en solamente un Dios que está muy lejano y que sabemos que es muy poderoso. Ahora es un Dios, pero que no está lejano, sino que quiere estar cerca de nosotros para específicamente ayudarnos. En este caso del tema que estamos estudiando, en la debilidad que cada uno de nosotros tenemos. Sí, porque igual es diferente andar teniendo el conocimiento de que Dios es todopoderoso y otra cosa es igual ponerlo en práctica. Sí, porque a la hora de que nosotros escuchamos de que Dios es todopoderoso, ok, nosotros lo sabemos, pero en verdad cuando nosotros pasamos por una debilidad, nosotros acudimos a Él para poder afrontar esa debilidad. Yo creo que muy pocos hermanos estarían acordando de Dios cuando están pasando pues, por ciertos problemas. Sí, esto que comenta el hermano José es cierto. Va a ser un reto para su servidor. Tengo al hermano Josué acá, el hermano José de este lado. Bueno, habrá que no confundirnos con los nombres. Aquello que están comentando nuestros hermanos es importante y lo vamos a seguir analizando. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es darle el lugar a la cápsula que tenemos sobre personajes bíblicos, que es la cápsula de nuestro hermano Luis Conde. Cuando regresemos de esta cápsula y del corte, vamos a seguir hablando ahora acerca de estas debilidades que hay en nosotros y también de cómo se relaciona en esas debilidades el poder de Dios. Ya estamos de vuelta. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar de Filemón, quien habitaba en la ciudad de Colosas, en la región de Asia Menor, aproximadamente a 200 kilómetros de Éfeso, donde el apóstol Pablo radicó por 2 años, y donde muy probablemente Filemón escuchó de Jesucristo y se convirtió al cristianismo. Pablo le escribe una carta, la cual lleva su nombre, Filemón, y es ahí donde podemos conocer más de la vida de este personaje y ver las características o cualidades que Pablo menciona de él. Le menciona como amado y le menciona como colaborador suyo. Él es líder también de la iglesia que se reúne en su casa. Tiene amor y fe hacia nuestro Señor Jesucristo y también para con todos los santos. Filemón, en su amor, da gran gozo y consolación y conforta los corazones de los santos. Esto lo podemos leer en el versículo 4 al 7. Filemón es un hombre acaudalado, puesto que tiene esclavos, y es por uno de estos esclavos de nombre Onésimo que el apóstol Pablo le escribe la carta para hacerle un pedido muy especial, y ese pedido es de que reciba de nuevo a Onésimo, el cual llegó a donde estaba Pablo y escuchando de nuestro Señor Jesucristo se convirtió al cristianismo. Onésimo ya le había hecho algún daño o le había robado algo a Filemón, pero por las cualidades que Pablo menciona de Filemón es de suponer que le recibió, lo perdonó y lo rehabilitó con mucho gozo. La enseñanza que nos deja Filemón es que siempre debemos de recibir, de perdonar y de rehabilitar a quienes nos hayan hecho algún daño o un perjuicio en nuestras vidas. Hagamos propias las cualidades que menciona Pablo de Filemón. Tengamos amor y fe para con nuestro Señor Jesucristo y también para con todos nuestros hermanos. Demos gozo y consolación con nuestro amor. Confortemos los corazones de nuestros hermanos, para que Jesucristo more en nosotros y de esa manera demos a conocer que somos cristianos. Que Dios nos bendiga. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Les agradecemos por seguir con nosotros. También agradecemos a nuestro hermano Luis Conde por la cápsula. Han sido cápsulas muy interesantes, nos hacen recordar algunos aspectos que quizá habíamos ya olvidado de algunos personajes, que siempre son buenos recordar. Estamos hablando, hermanos, del poder de Dios en la debilidad. Ya es un hecho. Dios es un Dios todopoderoso. Cuando creemos en el Dios de la Biblia, necesitamos creer en un Dios todopoderoso. En el inicio, cuando Dios hizo la creación, sobre todo cuando nos hizo a nosotros, hizo una creación e hizo al hombre en completo estado de perfección. Dios, al haber hecho al hombre a su imagen y semejanza, dice Dios al final de cada cosa creada y sobre todo al final de la creación del hombre, vio Dios que esto era algo bueno. Así la creación siendo buena y sobre todo las características que se resaltan que Dios puso en el hombre como para poder señorear sobre todo lo que hay en esta tierra y sobre todo las responsabilidades también que dan al hombre, hacen ver cómo es que Dios en un inicio
crea al hombre en estado de perfección y de completa armonía con Dios. Dios paseaba por aquel jardín del Edén, hablaba directamente con Adán, también con Eva, en un estado de esa calidad, de esa magnitud y de esa relación con Dios. ¿Cómo se llega de ese estado ahora a lo que nosotros conocemos, entendemos y sobre todo, hermanos, vivimos como la debilidad del hombre? Bueno, si nosotros ahora sí que vamos revisando lo que es la historia del inicio de la creación, vemos día tras día nuevamente manifestado el poder de Dios, pero ese poder de Dios también se transmite en el hecho de la relación con el hombre. Si nosotros analizamos cada uno de los días, algunos de ellos son solamente por la palabra de Dios que Él emite, que son creadas las cosas como la luz, la expansión, el hecho de lo que era la separación del agua y lo que era la tierra. Todas esas cosas muestran el poder de Dios en cada aspecto, y asimismo también la creación del hombre. Cuando Dios crea al hombre hay un aspecto muy particular e importante. ¿Por qué? Porque es el único elemento de la creación a la cual Dios le da una apariencia de semejanza hacia Él. Entonces nosotros somos creados a semejanza de Dios en muchos aspectos. Hablamos del aspecto espiritual principalmente porque el hombre no es la semejanza de Dios en forma, sino básicamente la semejanza de Dios en aquello que nos anima, porque Dios forma al hombre, ¿ven?, y después le da un aliento de vida. Entonces, cuando Dios nos provee de ese espíritu, de esa alma, que es la que nos mueve, también manifiesta parte de Él en nosotros. Una de esas cosas es la eternidad. Básicamente, el alma es eterna. Así es. Lo que es el cuerpo, no. O sea, lo que Dios formó no es eterno. Pero somos semejantes a Dios en el aspecto de la eternidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha provisto de un espíritu que al final, como nosotros sabemos, va a tener que regresar a aquel que nos los ha provisto. Bueno, esta es una parte de aquellas semejanzas. Pero también nos dicen las Escrituras que el espíritu busca siempre lo espiritual. Así es. Entonces, otra de las semejanzas es que esa cantidad de vida y de aliento y espíritu que Dios nos ha dado tiene una relación de comunión con Dios y una búsqueda constante de Él. Refleja también la voluntad hacia Dios que nosotros tenemos que hacer. Sí, nada más que en el inicio, el aspecto espiritual, el aspecto de la semejanza que nosotros teníamos con Dios era un aspecto perfecto, porque hasta ese momento no había sido corrompido el hombre. O sea, todo lo que Dios había hecho, como Él lo dijo desde el término de todas las cosas, al último de haber creado tanto al hombre como a la mujer, que todo era bueno en gran manera. O sea, era en grado superlativo la creación algo perfecto, algo excelente, tanto para el hombre, que era el que iba a habitar aquel lugar que Dios había hecho para él, como también toda la creación misma en su sincronía, en su perfección, en su movimiento. Nosotros nos podemos asombrar continuamente desde las cosas más pequeñas, cómo es que funcionan y se desarrollan hasta las más grandes del universo. Entonces la perfección de Dios se muestra en todos y cada uno de los aspectos y de la misma manera se muestra en el hombre. No solamente en el hecho de haber creado a un ser que también, si nosotros lo analizamos o lo analiza la ciencia, en todos los aspectos, desde las células, desde las funciones de cada órgano, de cada sentido, tiene un aspecto espectacular en cuanto a la perfección por medio de la cual se desarrolla y por medio de la cual funciona. Pero eso es solamente el reflejo de ese ser poderoso que ha puesto también parte de aquello que también es otra de sus características, que es la omnisciencia, el conocimiento de todo, el saber absolutamente todo y de qué manera debe de ser hecho cada una de las cosas. Entonces, esa relación que Dios pone en el hombre precisamente por medio de la creación y por medio de la semejanza con Él, hace que el hombre sea, desde el aspecto de la creación, una parte especial. Es el único, como habíamos dicho, que tiene esta relación con Dios, esta relación directa de semejanza, esta relación directa en la cual nosotros podemos tener todas esas características que espiritualmente Dios nos ha provisto de esa necesidad. Sí, perdón, hermano, es en esta perfección, en estas características y cualidades que usted comenta, que surge entonces la pregunta,
tan solo desde el mismo título, el poder de Dios en la debilidad. Hubo un periodo, tuvo que haber un momento, tal cual como usted lo comentó, de corrupción en el hombre, en el cual toda esta cuestión de perfección, de relación con Dios, hubo por ahí hasta un momento en el que fueron echados Adán y Eva, hubo una separación, tanto se muestra físicamente como también lo vamos a ver en el aspecto ahora también espiritual, en ese ámbito. Hubo un momento en el que hubo esa perdición del hombre, así se pasó de un estado de perfección total, de semejanza completa al Señor, de una relación completa con el Señor. Es hermoso leer en el Génesis, el Señor se paseaba por ahí y estaba ahí con Adán, y quizá nuestra mente ni siquiera alcanza a pensar cómo pudo haber sido, podemos pensar muchas cosas, pero era un momento en el inicio de la creación perfecto. Y en el capítulo 3 de Génesis nosotros encontramos este principio de perdición, este principio en el que el hombre comienza a desviarse de todo aquello, en también una historia no solo para los cristianos sino para muchas personas bastante conocida en el huerto del Edén, con una serpiente y con algún fruto. Así es. Como vemos en Génesis 3, nosotros vemos a Adán y Eva engañadas por la serpiente. La serpiente les comenta que van a ser igual de grandes que Dios, pero nosotros hoy en día sabemos que pues todo lo que es Dios pues no se puede llegar a alcanzar. Toda su sabiduría, todo su poder es inalcanzable, pero Adán y Eva les entró esa curiosidad de saber cómo era Dios. Bueno, tener ese poder de Dios, y es por eso que caen en la tentación de comer el fruto prohibido, y fue ahí cuando Dios los echa del paraíso. Hay un momento de depravación y de perdición que, siguiendo el curso también del plan divino, viene a ser ahora, a partir de ahí en adelante, la base de la debilidad de cada uno de nosotros. Pues como lo dice en este caso, pues el hecho nada más de, como menciona en este caso el Génesis en su relato, haber causado la desobediencia por medio de este elemento que sabemos nosotros fue utilizado por el enemigo de Dios para alterar ese estado de perfección, ese estado de pureza, de santidad, de inocencia que había en el hombre, debido a que él no discernía entre lo bueno y lo malo. Pero no solamente es el hecho de aprender a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, también hay dentro del mandamiento que se le da al hombre, en este caso para prohibirle el tomar del fruto prohibido, una condenación la cual le trae otro tipo de debilidades. Nosotros vemos que en el mandamiento que se le da al hombre al momento de que se pone en el huerto del Edén, puedes comer de todo fruto, excepto del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y nosotros sabemos, y ya lo hemos comentado muchas veces, que la muerte que causa, en este caso esta desobediencia, no solamente es la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque al momento de que el hombre desobedece, pierde también el derecho de tomar del árbol de la vida. Si el hombre hubiera permanecido en obediencia, el único fruto que tenía prohibido comer era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces él tenía acceso también al árbol de la vida. Y fíjense qué interesante que fue el árbol de la ciencia del bien y del mal el que Satanás utilizó para corromper al hombre, y sobre todo quizá el que causó más intriga en Adán y Eva, ya tras las palabras de la serpiente. Bueno, debemos de entender también que ellos estaban en un estado, podemos decir, de debilidad, no precisamente causado, sino más bien un estado de debilidad por el hecho de no conocer, en este caso, la inclinación a la cual estaban guiando. Ellos en ese estado de inocencia, pues fueron guiados hacia la desobediencia por causa de la serpiente. En realidad, aunque el hombre fue el que desobedeció, básicamente Satanás fue el que influyó directamente, como lo hace normalmente ahora también en nuestros días. Sabemos que la debilidad, pues a partir de ahí en adelante, continúa en el hombre, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y es inherente a todos. Y que a la vez nosotros vamos, no tomándola, sino que Satanás nos la viene cada día más mostrando, para que así como se muestra el fruto prohibido, también el hombre lo desee y posteriormente lo tome y coma de él. Entonces es básicamente el hecho de la desobediencia en ese momento el que ocasiona básicamente todo tipo de debilidades
volvemos a mencionar, tanto espirituales, pero no solamente espirituales, sino también físicas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el hombre está sujeto a corrupción física y también a corrupción espiritual. De hecho, por ejemplo, se le comenta a Adán, ahora vas a sufrir, es con el sudor de tu frente con el cual vas a conseguir el alimento, cosa que antes no pasaba. Comienza a haber ya esta cuestión de dolor, de sufrimiento, de trabajo, de fatiga, enfermedad, esta cuestión de muerte también. Después también a causa de la maldad que sigue, si nosotros continuamos leyendo el Génesis, los días del hombre son también acortados. Entonces viene a raíz de todo esto desde un estado de perfección en donde a través del pecado ya es inherente a todos los que a partir de Adán estamos en este mundo. Esta debilidad es una debilidad tanto espiritual pero también física, aquella corrupción, aquella debilidad que hay en el hombre en el aspecto físico también va acompañada de aquella debilidad espiritual. De nuevo nos enfermamos, nos cansamos, nos sentimos mal, la cuestión de los ánimos, la cuestión del dolor, la cuestión del cuerpo, etc. No es un cuerpo perfecto, no es un cuerpo que pueda alcanzar así la perfección, sino que es un cuerpo que tiende siempre hacia la destrucción. Este cuerpo se va a acabar, este cuerpo va a pasar, este cuerpo regresará de donde fue tomado, que es a la tierra, y listo. La situación acá en la que el Señor pone especial énfasis, porque si bien esta debilidad es estando en este cuerpo también es dura para nosotros, y el Señor puede actuar sobre esta debilidad, la debilidad que más le interesa al Señor, en la cual se demuestra ese poder de Dios en la debilidad, es la debilidad espiritual. Vamos ya a hablar más acerca de esta cuestión de la debilidad espiritual cuando regresemos de nuestro segundo corte. Oyes tú esta voz que te llama, conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando hacemos siempre, sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando hacemos siempre, sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando hacemos siempre, sé conmigo, Dios. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad, mi amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser.
Ya estamos de vuelta, hermanos, les agradecemos por seguir con nosotros. Es un gusto poder hablar de la palabra de nuestro Señor, poder compartirla, y gracias a aquellos que también se siguen uniendo a la transmisión. Les invitamos a que sigan compartiendo el link. Estamos analizando el poder de Dios en la debilidad a partir del pecado de Adán. Ahora está intrínseca en todos nosotros, una debilidad física, de la cual todos nosotros sabemos. Es un cuerpo perfecto, pero también de la debilidad espiritual, que es la que le interesa al Señor, que nuestras almas no se pierdan. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, hermanos, en algo que es interesante también de destacar de esta cuestión de la debilidad humana. Al ser intrínseca esta debilidad en cada uno de nosotros, tras la desobediencia de Adán y de Eva, es también importante que nosotros resaltemos estas características de la debilidad física también en nuestro Señor Jesucristo, porque también Él fue parte entonces de estas debilidades, y es importante que lo hablemos, porque estamos diciendo que son debilidades físicas, pero también espirituales, que nos llevan entonces a esta cuestión de desobediencia hacia Dios. Sin embargo, Jesús no pecó. Bueno, pues la aclaración del caso de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo dice que Dios hizo a nuestro Señor Jesucristo por causa de nosotros pecado. No significa que haya pecado, sino lo que significa básicamente es que vino a tomar esta forma de debilidad, esta forma en la cual la carne, por sus debilidades, se inclina más hacia lo malo que hacia lo bueno, ya que después de la desobediencia no tardó mucho tiempo en que el hombre se empezara cada vez más a corromper y elegir aquello que era incorrecto en lugar de elegir aquello que era bueno para el hombre y asimismo para su relación con Dios. De ahí viene el diluvio, pues Dios se cansa de ver tanta maldad en el hombre, y asimismo después del diluvio, una vez que he rescatado a Noé y su familia, dice el Señor, bueno, no voy a volver a destruir el mundo con agua, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y es importante mencionar esto, ya que nosotros debemos de entender que aunque nuestra naturaleza tiene debilidad, en este caso espiritual, por elegir lo que es contrario a la voluntad de Dios, esto no se manifiesta desde la niñez, ni se manifiesta en el momento de nacer, sino que es hasta el momento en el cual nosotros empezamos a tener una capacidad de razonamiento por medio de la cual distinguimos lo que es correcto de lo que no es correcto y elegimos algunas de las dos cosas, cuando se puede ya catalogar que alguien entra en desobediencia o no. Entonces, las mismas características que Adán y Eva. De hecho, es resaltable. En el momento en que comen de ese fruto, se dan cuenta de algo. Ahora ya están desnudos. Cosa que antes ni siquiera se habían percatado de aquello. De ahí vemos la inocencia que el hombre tenía al momento de ser creado y su estado de perfección en cuanto al el no estar inclinado en para nada hacia aquellas cosas que eran malas. Sin embargo, ya cuando el hombre hace esta desobediencia, entonces es cuando a todas las demás generaciones también se le conlleva también a esa debilidad. Siendo nuestro Señor Jesucristo hombre como nosotros, de la misma manera también compartió nuestras debilidades sin practicarlas. Es diferente tener una debilidad a practicar una debilidad. Hay una gran diferencia. Nuestro Señor Jesucristo es pues el mejor ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer siendo hombres, porque Él en todos los aspectos fue tentado. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. En todos los aspectos nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Y si dice en todos, debemos de entender que en todos los aspectos Cristo fue tentado. Sin embargo, Él no llevó a cabo el pecado. Entonces, es el ejemplo perfecto de la obediencia para el ser humano, que sí se encuentra rodeado de debilidades. Sin embargo, debemos de entender también que esto tenía un propósito de salvación, ya que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo no solamente para nacer como hombre y ser semejante a nosotros, sino también para vivir una vida llena de santidad, para que al final de su existencia pudiese ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero eso lo iremos viendo un poquito más adelante. Y esto que comenta nuestro hermano Josué cuando hablamos acerca de la condición de nuestro Señor Jesucristo, tentado en todo, pero sin haber cometido pecado, y también en el mismo libro de los Hebreos, de donde nuestro hermano Josué cita esta parte, también encontramos que ahora es también el Señor el que nos entiende, a través de esos
de las cuestiones que el Señor Jesús vino a padecer por amor a cada uno de nosotros. No hay sumo sacerdote que nos conviniera más que aquel que también entiende nuestras debilidades, nuestras tendencias, nuestra forma de pensar, esta cuestión de tener hambre, de cosas que quizá puedan llegar a disgustarnos, a molestarnos, la enfermedad, el cansancio, el sol, el frío, el sueño. Todas esas cuestiones viene Jesús. Es parte también de esa debilidad sin pecado y gracias a eso nos entiende. Esto también como parte del paréntesis es algo que da bastante ánimo, es algo que da bastante consuelo. No hay mejor cosa que acercarnos no solamente a Dios, sino saber que Dios también nos entiende en aquello que sentimos, en aquello que nos duele, en aquello que pensamos. Sí, ahorita que está comentando el hermano Josué esto, me llega a la memoria una vez que estaba hablando con un conocido que le estaba hablando sobre que tuviera fortaleza, así que no dejara caer en tentación. Le puse el ejemplo de Jesús, que Jesús, aparte de que fue tentado, él permaneció a la voluntad de su Padre. Oraba para no caer en tentación, que es algo primordial que nosotros tenemos que hacer cuando nos sentimos débiles, comunicarnos con nuestro Padre. Pero aquí esta persona con la que hablaba, se le olvidaba lo que el hermano Josué decía, que Jesús también era carne, ¿sí? Al ser carne también tenía la misma debilidad que nosotros. Él pudo haber caído en la tentación, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba, su mente física y mentalmente estaba en los planes de su Padre, ¿sí? Él, de igual manera, cuando vemos que estuvo en ayuna, vemos que Satanás lo empieza a tentar con la comida. Pero él claramente dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que también nosotros tenemos que ir día a día, andar alimentando nuestro espíritu para evitar esta tentación. Hay dentro de estas debilidades, de las que también nos comenta nuestro hermano José y nuestro hermano Josué, nosotros cuando analizamos esta cuestión de las debilidades y analizamos un poquito de las palabras originales en griego que hay en la Biblia, nos damos cuenta que se refiere a aquello que ya platicábamos en un inicio, las cuestiones debilidades físicas, las cuestiones físicas del hombre, todo lo que tiende a la corrupción, al desgaste, etcétera. Es más, hasta en el libro de Eclesiastés veíamos, ¿no? Las rodillas ya empiezan a doler, los dientes empiezan a rechinar, empiezan a doler, los ojos ven cada vez menos, etcétera, ¿no? Bueno, hermanos que hayan o estén pasando por eso nos podrán decir si es cierto. No lo diga usted, hermano José. No. ya usando pues ya. Entonces, estas debilidades físicas están también en el hombre, pero también hay una cuestión que es la debilidad que tiene que ver, en este caso, con algo también que abordábamos mucho en Eclesiastés, que tiene que ver con las riquezas, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con las necesidades que nosotros tenemos de alimento, de vestido, las necesidades que tenemos en este mundo que también pueden ser suplidas por el Señor, pero que sin embargo no es la debilidad tampoco más importante. El Señor sabe que tenemos necesidades de esas cuestiones. Aun cuando haya o no haya esa abundancia material, debemos entender que la debilidad, de nuevo, que le preocupa al Señor es esta debilidad espiritual. Sí, bueno, en el griego, como se mencionaba, la palabra asteneia, es utilizada también para este tipo de significados de debilidad. El hecho de poder estar enfermo o poder, en este caso, tener una economía que se puede llamar precaria, ¿no? Una economía débil. Y a esto normalmente se refería a nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba acerca de aquellos a quienes era anunciado el Evangelio, como lo menciona en Mateo capítulo 11, en ese momento en que Juan el Bautista, o más bien los discípulos de Juan el Bautista, son enviados para preguntarle al Señor si es aquel que había de venir. Entonces, cuando esto se le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, hace una referencia muy específica a este tipo de personas y a esta palabra, porque son personas que se encuentran en una situación que ocasiona no solamente el hecho de la debilidad económica. Hablamos que la debilidad que se adquiere desde el Génesis es una debilidad muy amplia en los aspectos. Cuando hablamos del aspecto espiritual y cuando hablamos del aspecto físico, porque el físico trae cualquier tipo de enfermedades, no solamente físicas, sino también del aspecto anímico, del aspecto, podemos llamar
de si está uno alegre o si está uno triste o si está uno enojado. O sea, son aspectos que se manifiestan en nosotros y es básicamente heredados por esas debilidades espirituales y físicas. Cuando hablamos acerca de la debilidad económica, la debilidad económica también contrae algunos otros tipos de debilidades. Una persona que se encuentra en un estado, pues digamos, muy deprimente en el aspecto económico, pues no está contento. Está desesperado posiblemente, o está angustiado, o está afanado o apurado por esas necesidades. Y de hecho es difícil poder en esa condición de pocos recursos, como el apóstol Pablo, estar contento. Muy complicado. Saber contentarse con esa cuestión es difícil y se ve de nuevo ahí una debilidad. Exactamente. Entonces, en esas situaciones podemos reaccionar de muy diferentes maneras. Cuando nos habla nuestro Señor Jesucristo acerca de este tipo de personas, dice que son aquellas que se encuentran con una sensibilidad mucho más a flor de piel, mucho más abierta para poder recibir la palabra. No que sea la mejor condición, sino que cuando las personas tienen abundancia, cuando las personas no necesitan absolutamente de nada, normalmente es más probable que se olviden de quién es el que les ha provisto, de quién es el que les está dando esa bendición material, e inclusive no solamente que se olviden de Dios, sino que se olviden inclusive de aquellos sus semejantes que se encuentran en necesidad, y de esto tenemos muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras. La mayoría de las personas que eran ricas en la época de nuestro Señor Jesucristo, les costaba el trabajo el recibir el Evangelio, porque mucho de lo que Cristo hacía era básicamente con lo mínimo necesario. Dice en alguna ocasión a una persona que se le acercó para decirle: maestro, te seguiré donde quiera que vayas, le responde: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De la misma manera, cuando envía a los apóstoles, le dicen: no lleven bolsa, no lleven dinero, sean solamente lo que les dé, lo suficiente para que ustedes vayan y anuncien la palabra. Entonces, el aspecto material no era un aspecto relacionado con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el aspecto material, por la causa de la debilidad anímica, de la debilidad en la cual nosotros reconocemos que necesitamos de la ayuda principalmente de Dios, es aquella que favorece en este caso la recepción del Evangelio. Por eso dice en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Empezamos hablando de la pobreza material, pero también está relacionado con esa pobreza o esa necesidad que se siente de lo espiritual o de lo material. Entonces, esa susceptibilidad nos ayuda, ya sea material o ya sea espiritual, a acercarnos o recibir más fácilmente el mensaje de Dios. Y hay también algunos casos que se enlistan también en la palabra de nuestro Señor, en los que esa necesidad, esas condiciones de pocos recursos son las que llevan a afanarse cada vez más, a querer conseguir más recursos y entonces dejar de lado lo que es la búsqueda del reino de nuestro Señor Jesucristo. Es intrínseco a nosotros, hermanos, no podemos negarlo. Las cosas que se hacen en este mundo, aún las más básicas, son necesarias hacerlas con dinero. Se necesitan de los recursos. Todos nosotros, sin importar quiénes somos, necesitamos comer. Sí. Lo más básico, pero necesitamos comer, necesitamos vestir y necesitamos un lugar en donde estar. ¿Qué es lo más increíble de esto? El Señor sabe que aun cuando estas son necesidades, bien lo diría el predicador, son vanidades, son cuestiones que van a pasar, etcétera. Aún el mismo Señor ahí en el libro de Mateo también nos dice: su Padre sabe que tiene necesidad de eso, y dentro de esa debilidad el Señor también suple esa cuestión. Así es. Dios sabe todas nuestras necesidades, todas nuestras debilidades. Como lo hemos planteado, igual Dios es todopoderoso, que podría andar abasteciendo para poder quitarnos todas esas necesidades, pero no es esas necesidades la que Dios quiere pues llenarnos, sino que quiere enfocarse Dios más en la necesidad espiritual. Esa necesidad que tiene el hombre y que a veces nos llegamos a preocupar de menor manera, ¿sí? Aunque llegamos a verlo en algunos hermanos, en algunas personas o en nosotros mismos, son cosas que igual los dejamos pasar pues como cosa normal.
De este comentario que hace nuestro hermano José vamos a comentar también, la redundancia, ¿no?, del comentario de nuestro hermano vamos a platicar un poco más cuando regresemos de nuestro tercer corte. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Ya estamos de vuelta, hermanos, estamos ya en nuestro último bloque. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Vamos a tener todavía algunos minutos más de poder hablar acerca de la palabra de nuestro Señor. Si ya vimos estas diferentes partes de la debilidad humana, estas diferentes áreas de la debilidad humana en la cuestión física, también en la cuestión económica, que tocan otros tipos de debilidades, nosotros concluimos en que al final no es ni la física ni la económica la que le preocupa más al Señor, porque al final estas son cosas que Él puede o no puede suplir, pero que al final son cosas que estén o no estén, no determinan en primera instancia el rumbo de nuestro espíritu, de nuestra alma. Pero hay algo que sí lo determina, y es la desobediencia hacia la voluntad de nuestro Señor, que es la debilidad espiritual. ¿De qué manera entonces actúa este poder de Dios en esa debilidad espiritual?
inmediatamente en el relato de Génesis capítulo 3, inmediatamente nosotros vemos el inicio de la profecía relacionada con todo este camino de esperanza, toda esta forma en la que el Señor estaba tratando y trabajando con esta debilidad espiritual de la cual hablaron los patriarcas, de la cual hablaron los profetas y de la cual se hizo aquel verbo en carne que es nuestro Señor Jesucristo. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Sí, entre tu simiente y la simiente suya. Básicamente este versículo vislumbra una profecía que posteriormente se hace más explícita cuando también se hace la promesa a Abraham: de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y posteriormente cuando se especifica a David que siempre estaría en este caso uno de sus descendientes en su cetro para siempre, en su trono, de tal manera que de hecho la concepción de cómo se iba a solucionar la debilidad que el hombre adquirió al momento de la desobediencia y es algo también pensado por Dios con anticipación. La omnisciencia, debemos de entender, es aquel conocimiento completo, no solamente de cómo hacer las cosas, sino también de lo presente, pasado, de todo el futuro que Dios conoce de la humanidad. Entonces, Él ha hecho desde el inicio también un plan perfecto para también restituir al hombre a ese estado de perfección con el cual fue creado, a ese estado de santidad, a ese estado de espiritualidad que es el que realmente logra la comunión con Dios. Sin embargo, pues ahora también nosotros tenemos un trabajo que hacer. Mencionaba nuestro hermano que las enfermedades físicas, aun cuando realmente son cosas que también llegamos a pedir a nuestro Dios, no son las más importantes para Él. Y nuestro Señor Jesucristo, aun cuando hizo muchos milagros y muchas sanidades, también enseñó que no es el punto principal por el cual venía Él a la tierra. De hecho, la palabra del Señor, y asimismo Él mismo lo dijo a sus apóstoles, que ellos debían de ir y ser testigos de aquello que Él había hecho, y asimismo de que predicaran en su nombre el perdón de pecados. No la sanidad, sino el perdón de pecados. El tema principal por el cual nosotros ahora podemos tener, gracias a esa promesa primeramente dada y vislumbrada desde el Génesis hasta posteriormente profetizada, también la esperanza que ahora tenemos por la fe que tenemos en ese evangelio que nuestro Señor Jesucristo cumplió primeramente por medio de profecías y que anunció durante su ministerio y que los apóstoles también esparcieron para que el día de hoy podamos tener también esa esperanza. De hecho, a nuestro Señor Jesucristo en alguna ocasión le llevaron, está relatado en los evangelios, a un paralítico. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo hizo fue darle el perdón de sus pecados. Además de que ahí se revela que la verdadera intención y verdadera preocupación de nuestro Señor en esta tierra y también puesto en todo el plan perfecto que Dios hizo desde antes de la creación del mundo está en la debilidad espiritual y no en la debilidad física. Nuestro Señor Jesucristo eso lo deja bien en claro cuando le traen a este paralítico y le perdona sus pecados. Ya después la historia también es interesante, puesto que empiezan a murmurar de él los fariseos, algunos judíos empiezan a murmurar de él, y entonces pregunta a nuestro Señor, ¿qué será más fácil? ¿Perdonarle sus pecados o levantarlo de esa cama? Y entonces nuestro Señor Jesucristo, para que vean que tengo también poder y autoridad, haré las dos cosas. Ya le perdonó sus pecados y ya después también le dice, levántate y anda. Es esta entonces la participación y la actuación de Dios. ¿Cómo participa Dios en esta debilidad? ¿Cuáles las acciones que está tomando Dios para esta debilidad? Las acciones están vívidas y explícitas en nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo y todo el plan en el cual el Señor estuvo trabajando y actuó para poder solucionar esa debilidad espiritual. Y los que vivimos después de nuestro Señor Jesucristo somos parte vívida de eso. Se dice también en el Nuevo Testamento, nosotros lo podemos leer, los profetas cuando hablaban de estas cuestiones de las profecías, etcétera, ellos mismos se preguntaban, ¿será esto para nosotros? ¿Será esto para alguien más? ¿La recibiremos nosotros ahora? ¿La recibiremos después? Se les reveló que esas promesas iban a llegar después. Qué bendecidos somos de que tenemos ahora nosotros y podemos tener parte en aquellas cosas que los profetas se preguntaban, bueno, ¿será para nosotros? ¿Para quién será? Bueno, ahora también es para nosotros y para todas
las personas. Quizá estábamos esperando que la respuesta a cómo actúa Dios fuera alguna cuestión mágica, alguna cuestión de haz esto y entonces ya el Señor te va a ayudar en tu debilidad. ¿Cómo actúa el Señor a través de Cristo Jesús? Cuando nosotros, antes de que, perdón por interrumpir a nuestro hermano José, pero es que es antes de que se me vaya la idea, cuando nosotros vemos que Dios es poderoso para ayudarnos en todo este tipo de cuestiones, pero también lo es para ayudarnos en esta debilidad física. Hay una necesidad nuestra de que atendamos a las palabras de Cristo Jesús. Hay una necesidad de que si es Cristo, si es su palabra y si es su vida la que a nosotros nos permite solucionar esa debilidad espiritual, bueno, entendemos que hay una premura para poder escuchar y obedecer, no solo escuchar, sino también obedecer las palabras de nuestro Señor. Lo que pasa es que también debemos de tomar en cuenta algo que no ha cambiado desde el inicio de la creación en lo que mencionábamos del capítulo 3. Esa influencia que existió en el jardín del Edén para incitar al hombre o a la mujer al mal, va a continuar todavía con nosotros y continuará todavía con nosotros. Seguirá esa manera de trabajo que hace el enemigo de Dios para evitar que nosotros nos acerquemos a Él por medio de aquel que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ha dado por medio de todo lo que nosotros conocemos por medio del Evangelio, esperanza, salvación, perdón, justificación, redención, etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas que nosotros adquirimos por medio de la fe son el inicio solamente de aquella promesa, de aquella esperanza. Pero durante todo ese trayecto y progreso que nosotros vamos a tener en cuanto al fortalecimiento de nuestra fe y de nuestra esperanza, siempre vamos a tener a un lado esa influencia, primeramente porque traemos de una manera inherente la debilidad que se adquirió en este caso en la desobediencia en el Génesis. Pero también vamos a tener, como dice en Efesios, una lucha continua, no contra carne y sangre, pero sí contra huestes espirituales de maldad, que generalmente son comandados por aquel que es el enemigo de Dios, es decir, Satanás. Entonces, es necesario que nosotros sepamos de qué manera podemos acudir a Dios y poder hacer que ese poder de Dios, que no solamente se muestra en todo lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, sino que también de qué manera ese poder de Dios puede actuar en nosotros mismos para fortalecernos en aquellas debilidades que Satanás trata de aprovechar para hacernos, como decía nuestro hermano José hace un poco de tiempo, caer en alguna tentación. Nuestro Señor Jesucristo como obra, Dios cómo está obrando a través de Cristo Jesús, pero también lo hace a través de otros conceptos que ya abordó nuestro hermano Josué y que, si el Señor lo permite, los vamos a estar abordando en nuestra siguiente clase, el siguiente miércoles. Nuestro Dios también actúa a través de la fe y a través de la verdad. Diría Pilato, ¿qué verdad? Lo analizaremos, si es que el Señor lo permite, el siguiente miércoles. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es darle lugar a la siguiente cápsula, a la cual también hay que prestar mucha atención. Es aquella que tiene que ver con los viajes del apóstol Pablo. Así que vamos con la cápsula y en unos minutos regresamos con ustedes. Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tus obras. Buenas noches, hermanos. En la cápsula pasada estuvimos con los apóstoles en Antioquía de Pisidia. Pablo ya declaró que ahora hablará con más fuerza hacia los gentiles, ya que algunos judíos lo han rechazado. Estos judíos fueron capaces de quebrantar la ley de Moisés, que era tan valiosa para ellos, pues mintieron, y además dieron falso testimonio e incitaron a personas a dar falso testimonio, algo que Dios aborrece. Ahora llegamos a Iconio, en donde Pablo y Bernabé predicarán en la sinagoga judía. Su predicación fue tan eficaz que un gran número de judíos y de gentiles se convirtieron. Sin embargo, como ha sido característica en cada ciudad, había un grupo de judíos y también de griegos que se oponían al mensaje de Pablo.
No sabemos cuánto tiempo estuvieron Pablo y Bernabé en Iconio, pero el versículo 3 nos dice que se detuvieron en esa ciudad mucho tiempo, y que además el Señor les concedía el hacer milagros con el propósito bien específico de dar testimonio a la palabra que se predicaba. En realidad es interesante que Lucas destaque que las señales que hacían Pablo y Bernabé eran para confirmar la palabra de gracia. Esto está en completa armonía con lo que sabemos de los milagros y sus propósitos en la Biblia. No solo en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento los milagros tenían el propósito de confirmar aquello que se estaba diciendo. Recordemos a Moisés, preocupado porque el pueblo no le creyera que Dios le había enviado. Así que Dios le dio las señales de la vara convertida en serpiente y de la mano leprosa, diciendo: por esto creerán que se te ha aparecido el Señor. Cuando Elías confrontó a los falsos profetas en el monte Carmelo, oró para que milagrosamente Dios enviara fuego del cielo, diciendo Elías: para que la gente sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. Jesús mismo declaró a los judíos que si no creían en Él, al menos creyeran a las obras, para que supieran que Dios estaba en Él y Él en Dios. Pablo ya estaba haciendo milagros, y los seguirá haciendo durante sus viajes, pero estos tienen el propósito de confirmar la palabra de gracia. Llegó el momento en que los judíos y gentiles que no creían en Pablo querían apedrearlo. Así que Pablo y Bernabé, sabiendo esto, huyeron hacia Listra y Derbe, y allí continuaban predicando la palabra. Si Dios lo permite, en la siguiente cápsula veremos qué pasó en esas ciudades. Dios les bendiga. Ya estamos de vuelta, hermanos. Les agradecemos por haber estado con nosotros durante todo este programa. Gracias en verdad a los hermanos que estuvieron detrás de sus pantallas para escuchar la palabra de nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Esperamos en verdad este programa haya sido de edificación para ustedes, así como lo fue también para nosotros. También hay cuestiones que vamos recordando cuando formamos estos temas, cuando revisamos estos temas. Al final siempre es hermoso poder revisar y hablar de la palabra de nuestro Señor. Esperamos que haya sido, hermanos, también para ustedes de bendición y de beneficio espiritual. Agradecemos a nuestro hermano Mario. Ahora es nuestro hermano Mario el que está ayudándonos en los controles. Gracias por su servicio y su participación. También que Dios le bendiga. Hermano Josué, también muchas gracias por estar con nosotros y darnos sus comentarios. Pues estamos ahora sí que muy contentos. Primeramente Dios, seguiremos hasta donde Dios nos conceda. Y si no, pues les agradecemos mucho. De parte mía les agradezco mucho el hecho de que nos vean, que escuchen pues algunas de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, y esperemos que haya sido tan edificante para ustedes, igualmente lo fue para nosotros. Muchísimas gracias, hermano. También le agradecemos su participación a nuestro hermano José de Jesús. Siempre está detrás de los controles. Hoy tiene un reto nuevo, que es estar también con nosotros para compartir de la palabra. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Hermano, muchísimas gracias. Doy gracias a Dios porque me ha permitido estar compartiendo su palabra, tener esta disposición de tiempo para poder igual estar aquí compartiendo la palabra con nuestros hermanos. Sabes que redundando, pues como lo comentas, es un nuevo reto para mí porque prácticamente nunca lo había hecho, nunca había entrado aquí. Siempre estoy atrás de las computadoras viendo cómo ustedes están compartiendo la palabra, y ahorita estamos dando lo mejor de nosotros para pues desarrollarnos espiritualmente. Y quizás sí se vea un poquito diferente, ¿no? En la parte de las cámaras, ahora estar aquí, ahora delante de las cámaras. Al final cada parte, cada trabajo tiene sus propios retos, tiene sus propias dificultades. Lo importante es que servimos al Señor, y la verdad es que nos da gusto que hayan cada vez más hermanos que estén dispuestos también a servirle al Señor compartiendo su palabra. Nuestro hermano José tiene talentos para la parte técnica,
pero también tiene el ánimo y el deseo de compartir la palabra, y eso siempre también anima, ¿no, hermano Josué? Aquellos que lo hacemos también anima bastante. Imagínate cuando los apóstoles tenían ya una edad muy avanzada, su mayor consuelo era precisamente aquellos a quienes habían enseñado, como el caso de Pablo a Timoteo, de Pedro igual también a lo mejor con Marcos, porque después fueron personas que jóvenes, aunque jóvenes, muy útiles. Gracias a Dios. Sí, entonces nos da muchísimo gusto y vamos a concluir también con una oración. Vamos a ir en oración a nuestro Señor, porque si no fuera por Él, en realidad nosotros no podríamos hacer, y ni siquiera habría en nosotros el querer hacerlo si no fuera por el poder de Dios que obra en nuestra debilidad. Vamos a pedirle la oración a nuestro hermano José y así estaremos concluyendo. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, gracias estamos en esta noche porque nos permitiste tener esta disposición, esta alegría para poder compartir de tu palabra. Te agradecemos porque estás día a día con nosotros para podernos enseñar y para poder poner en práctica todo lo aprendido, Señor. Te rogamos que nos lleves con bien a nuestros lugares de destino. De igual manera te rogamos que bendigas a los hermanos que en esta noche nos estuvieron acompañando, que tú los sigas bendiciendo, Señor. Te rogamos de igual manera por los alimentos que en esta noche vamos a compartir, que tú lo bendigas y lo compartas con las personas que tienen necesidad. Porque Padre, todo esto rogamos y agradecemos siempre en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.